Ahí estamos. Bueno, la clase de hoy seguimos con primeras entrevistas, pero esta vez vamos a hablar de diagnóstico específicamente y de cuál es la función de las entrevistas previas o entrevistas preliminares. Comenzamos por Piero Lanier. Piero Lanier va a comenzar el capítulo que nos toca para esta clase diciendo que ya sabemos, ya lo hemos dicho muchas veces y en consonancia con lo que decía Freud, el tratamiento analítico, el psicoanálisis en general, requiere tiempos largos, ¿sí? No sabemos cuándo vamos a tener la oportunidad de hacer una intervención con ese paciente, no sabemos cuánto le va a tomar a ese paciente poder procesar y elaborar eso que le estamos diciendo y eso que está surgiendo en el análisis, y tampoco podemos saber cuánto va a durar un tratamiento. En cuanto a las entrevistas preliminares, la autora va a decir que sí tenemos el tiempo contado. Si bien ya un poco adelantamos la semana pasada, cuando tenemos alguna duda del diagnóstico nos podemos y debemos tomarnos un poco más de tiempo, lo que la autora va a proponer es que no debemos incrementar mucho la cantidad de encuentros previos o entrevistas preliminares, porque si estamos frente a una persona que rápidamente ya realizó una transferencia con nosotros y nosotros como analistas después decidimos no tomarlo, por el motivo que sea, ahora lo vamos a desarrollar, esa persona puede tomar esa actitud como un rechazo. La autora va a decir que se pueden abrir viejas heridas. El analista se puede tornar perseguidor en el caso de una psicosis. En fin, dice que puede ser desencadenante de una estructura, desestructurante, que entonces no es conveniente prolongar tanto el tiempo de las entrevistas preliminares. Ella va a marcar 3 aspectos importantes que se esperan de estas entrevistas preliminares. Primero va a decir, una vez que ya hemos hecho, por supuesto, da por descontado el tema del diagnóstico, ¿sí? Que después lo vamos a ver en profundidad. Pero digo, Profe, ¿qué dijiste? sí, sí. Perdón, que no sé, no escuché. ¿A dónde te Justo se me quedaste? cortó. Ahí eso de 3, no escuché. Ah, que Lo para que. Piero Lanier dice que son importantes 3 aspectos que esperamos de la función de las entrevistas preliminares. Va a decir que una vez que hemos hecho este diagnóstico grueso, para saber en qué estructura estamos parados, una vez que tenemos ese diagnóstico, dice, el analista tiene que hacer un autodiagnóstico para tomar la decisión de si va a querer tomar a ese paciente o no, si está dispuesto a ser el analista de ese paciente. Tiene que ver con una autointerrogación por parte del analista. No solo saber si se trata de neurosis o psicosis, sino de saber si está dispuesto, por ejemplo, a escuchar determinadas cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, el analista, a ver, siempre hablamos de la neutralidad, de la abstinencia y de que es una función, pero detrás de esa función hay una persona, ¿sí? Que también le pasan cosas. Y por ejemplo, si el analista está atravesando un duelo, a veces se va a complicar escuchar una persona que quizás viene para eso mismo, ¿sí? O por ejemplo, yo tenía una compañera en el hospital que atendía niños y viene un pacientito a consulta con la mamá y la mamá cuenta que el papá por momentos se ponía muy violento, con estaban separados, ¿no? Se ponía muy violento y que le tironeaba del pelo a la nena y que ya le había arrancado varios mechones. Bueno, mi compañera decía, yo no puedo atender ese caso porque me pongo a llorar, ¿sí? Entonces quizás quizás otro analista no lo toque tanto, no quiere decir que no sea una tragedia lo que está escuchando, pero digo, quizás hay determinadas cuestiones que uno está dispuesto a escuchar y otras que no. Por ejemplo, si viene alguien que sufrió, no sé, una violación,
y quizás el analista también pasó por esa situación. Por más que uno, siempre decimos que el analista tiene que tener su propio análisis, ¿sí? Pero lo que les digo, no deja de ser una persona y no le dejan de pasar cosas por eso. Y a veces estamos dispuestos a escuchar algunas cosas y otras no las podemos manejar. Y te hago una pregunta. ¿Sí? En este caso, uno claramente creo que no se le comunica al paciente, por ejemplo, no, viví una cosa parecida, por lo tanto no te puedo atender, No, pero se no. vivo al paciente, porque siento que por ahí uno, si va, si tiene este periodo de entrevistas y si el psicólogo por algún motivo le dice que no lo puede atender, no sé, me imagino, nunca me pasó, pero siento que por ahí uno se puede sentir rechazado o puede decir, uy, ¿qué es lo que dije para que el psicólogo no quiera atenderme? Entonces, no sé si ahí el psicólogo tiene como que darle alguna explicación o simplemente lo deriva. Sí, siempre va a ser el caso por caso, pero uno le puede decir, qué sé yo, diversas cosas, que quizás tiene una colega mejor calificada para escucharlo, que no tenés horario, que no coincidís en los días y Claro, horarios que puede y lo podés derivar, ¿sí? claro. Ok. En general, eso es lo que más se dice. A ver, que pidan una entrevista con nosotros no es condición sine qua non de que uno mismo vaya a ser el analista, ¿sí? Por supuesto que no, no le vas a decir, no, mira, esto que estás diciendo yo no lo puedo escuchar, te voy a pasar a otra colega. No, no le vas a decir eso, porque sí, lo vas a hacer sentir una porquería. Y vas a ponerle ya un freno a que después lo quiera volver a Claro. contar. Sí, 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 claro. No, pero me imaginaba por ahí decirle directamente, no, bueno, te derivo y que uno como paciente diga, uy, ¿qué hice? Como, ¿por No, qué no me no. puede atender? Claro, Pero no, no, está uno tiene bien, que se ser le puede dar una cuidadoso con las excusa. palabras que Claro, utiliza. En claro, general se claro, claro, dice eso, que se lo va a derivar a un claro, analista que quizás tiene más experiencia en el caso, o que uno no tiene horarios en este momento, claro. ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, eso es uno de los aspectos que Olanier plantea como algo que se espera de las entrevistas preliminares, que el propio analista haga un autodiagnóstico. Otro tema importante en esta autora va a ser el calificativo de analizable. ¿Sí? Tenemos que poder captar en esas entrevistas preliminares si el paciente o el sujeto que tenemos enfrente, todavía no es paciente, es analizable. ¿Qué quiere decir esto? Un sujeto va a ser analizable si creemos que está dispuesto a vérselas con su propio conflicto y sus síntomas. Condición necesaria, dice la autora, pero no suficiente, ¿sí? Además, es preciso deducir luego de las entrevistas que el sujeto va a ser capaz de poner esas iluminaciones que van surgiendo al servicio de modificaciones, ¿sí? Si está dispuesto a modificar algo, además. ¿Se entiende? ¿No se puede volver a repetir? Sí, el calificativo analizable es lo siguiente. Un sujeto va a ser analizable si en lo que escuchamos nos damos cuenta de que es capaz de vérselas con lo que le pasa, con sus conflictos y con sus síntomas. Y si además es capaz de poner esas iluminaciones al servicio de modificaciones. Esto está un poco relacionado, no sé si ya vieron Miller en Teóricos. Vieron que nosotros tenemos un capitulito y ustedes en Teóricos tienen otro capitulito. Ese otro capítulo habla de la implicación, ¿sí? Cuando nosotros notamos en esas entrevistas que el sujeto o el posible paciente se implica en eso que le pasa, ¿sí? Y no es pura queja, queja, queja. Un poco lo que le preguntaba Freud a Dora, ¿se acuerdan cuando le decía, "¿Y qué tenés vos que ver con esto que te ocurre?" Porque hay personas que solo se quejan, ¿sí? Este me hace esto, mi familia me vuelve loca, mi marido me dice tal cosa. Son todos los demás, ¿sí? Y no se puede implicar en eso que le está pasando, ni un poquito. Tiene que ver con esto, el calificativo analizable. Que la persona sea capaz de poder dar cuenta de lo que le sucede y además de poder dar cuenta de lo que le sucede, poder poner eso al servicio de alguna modificación, ¿sí? Modificar, en todo caso, eso de lo cual se viene quejando. Y el otro aspecto
del que habla Oralier en este capítulo tiene que ver con los movimientos de apertura. Va a decir que lo que se espera de estas entrevistas preliminares es que le den las herramientas al analista para que elija cuáles son los mejores movimientos de apertura para ese paciente. Ella lo habla, nosotros porque tenemos dos capítulos sueltos, ¿no? Pero ella lo está hablando como una partida de ajedrez, por eso habla de movimientos de apertura, ¿sí? De cómo se comenzaría un tratamiento. Los movimientos de apertura van a tener que ver con, por un lado, dice, el puesto que se le ofrece al paciente, esto es, si nos vamos a sentar Profe. cara... Sí, Perdón, antes de que siga. sí. ¿Los movimientos de apertura son herramientas del psicoanalista o qué son? Porque no entendí eso que dijo recién. O sea, Ahora ¿son los iba a del mencionar. analista o son del...? No, Ah, ok, son bueno, listo. herramientas con las que cuenta el... No son ni son del tratamiento, digamos. A ver, a través de las entrevistas preliminares, lo que propone Piero Lanier es que el analista sea capaz de elegir cuáles son los mejores movimientos de apertura para ese paciente. Es decir, cómo comenzar un tratamiento con ese paciente en particular, ¿sí? Lo que venimos escuchando en las entrevistas preliminares, toda esa información que recabamos, nos deberían dar las herramientas para poder ver cómo comenzar con un paciente, ¿sí? Y los movimientos de apertura van a implicar, ahí voy a explicar bien qué son los movimientos de apertura. Va a decir el puesto que se le ofrece a ese paciente, es decir, si cara a cara o diván, el horario establecido para ese paciente, la frecuencia de las sesiones con ese paciente, la forma de diálogo con ese paciente, ¿sí? Un poco lo que hablábamos la semana pasada o la anterior, no me acuerdo, que uno, si bien tiene un estilo como analista diferente de otro analista, también uno se tiene que ir amoldando un poquitito a ese paciente, ¿sí? Hay pacientes que hablan mucho y no es necesario que uno los haga hablar. Con otros vamos a usar quizás un poquito más de humor que con otro paciente. Algunos vamos a tener que facilitar un poquito más el diálogo porque son más bien de quedarse más callados. Con otros nos vamos a quedar más en silencio porque son más de hablar. Con otros los vamos a tener que traer un poquito porque quizás se van mucho por las ramas. ¿Sí? Tienen que ver con eso los movimientos de apertura. ¿Sí? ¿Se entendió, Antonella? ¿Sí? Perfecto. Sí, perfecto. ¿Hasta acá quieren hacer alguna pregunta o algún comentario? Sí, yo una pregunta. Con esto del diálogo del paciente igual puede ir cambiando una vez que se inicia el tratamiento, porque el paciente no va a estar siempre lineal, obvio. Por No siempre va a supuesto. estar callado, no siempre va a hablar un montón, o no siempre... O sea, puede ir Totalmente. variando. Sí, claro. Sí. Sí, aparte, a ver, no tenemos la bola de cristal, nos podemos equivocar y en cuanto vemos que nos equivocamos y que no va por ahí, podemos cambiar el rumbo. Por supuesto, siempre teniendo cuidado y siempre que estemos hablando de neurosis en psicosis, tenemos que ser mucho más precavidos, ¿sí? Por eso la autora decía que no nos podemos tomar tanto tiempo para las entrevistas preliminares, pero por otro lado, si nosotros tenemos una sospecha en lo que estamos escuchando, de que pueda llegar a ser una prepsicosis o una psicosis, nos vamos a tomar todo el tiempo necesario y mientras nos tomamos ese tiempo vamos a ser muy cautelosos en la escucha y en las intervenciones que podamos hacer, ¿sí? Porque si nos equivocamos con una intervención en neurosis, no pasa nada, nos equivocamos, después lo vamos a ver bien cuando veamos intervenciones en neurosis. Ahora, si nos equivocamos en una intervención en psicosis, puede ser más grave, ¿sí? Más desestructurante o más desencadenante. O puede que el paciente no venga nunca más. Bueno, lo que dice también esta autora, que otro de los beneficios de elegir
cuál es el movimiento de apertura más idóneo para cada paciente, lo que nos va a permitir también es reducir al máximo o tener controlado al máximo todas las resistencias que van a ir apareciendo. Porque van a aparecer resistencias, lo querramos o no. Pero si uno trata de ver cuál es el mejor movimiento de apertura para cada paciente, vamos a tener eso lo más controlado posible. Otra cosa que va a decir que es importante es que en estas entrevistas preliminares el analista se puede dar cuenta con algunos detalles de lo que va escuchando de cómo va a ser la transferencia con ese paciente. ¿Por qué? Porque en esas primeras entrevistas el paciente va a hablar, va a contar un poco de su historia y vamos a ir escuchando cómo es la relación de ese paciente con el mundo, con su familia, cómo son sus lazos sociales, cuál es la relación con su síntoma, con su padecer, y todo eso nos va a dar información para que podamos dar cuenta después de cómo va a ser la transferencia con ese paciente. Entonces, lo importante para Pierre Lanier son estos tres aspectos que se desprenden de las entrevistas preliminares. El autodiagnóstico del analista, cuáles son los mejores movimientos de apertura para ese paciente y si esa persona es analizable. Hasta acá, Lanier. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Se entendió? Profe, yo una Profe, pregunta. sí. Dale. Espera, Carolina primero. Dale. Dale. Sí, es una pregunta puntual, capaz que ya lo dijiste y no lo llegué a escuchar. ¿Todo lo que la autora trabaja, lo trabaja en relación a la neurosis o ella en realidad no excluye a la psicosis, sino que todo esto también se puede tener en cuenta en una estructura psicótica? Estamos hablando de entrevistas preliminares. O sea, esos primeros encuentros en donde vemos si es neurosis, psicosis, perversión y después vemos para dónde disparamos, pero está hablando de las dos. Bien, eso nada más, gracias, profe. De nada. Ah, y la otra alumna que no llegué a leer, ¿cómo se llamaba? Yo, profe. Noelia. Noelia. En esto de que el analista puede dar cuenta de cómo va a ser la transferencia, si va a ser más hostil o más llevadera, o sea, no sé cómo expresarme, pero... Sí, sí, tiene que ver con eso. Cuando veamos la clase que viene transferencia se va a entender más, pero sí, tiene que ver con eso, de si nos va a poner, qué sé yo, si dice, no sé, yo tenía una paciente, por ejemplo, que me decía, a mí todos me cagan a pedo. Todo. Mi marido me caga a pedo por esto, en el trabajo me cagan a pedo. Y yo trataba de no caer en eso, pero había momentos que me decía cosas que yo tenía ganas de decirle, pero no hagas eso. ¿Entendés? Y como que te tiende a ponerte en esa posición quizás. Por ejemplo, un ejemplo tonto que te estoy diciendo, ¿sí? Pero sabiendo cómo es la relación con su familia, con su entorno, cómo se maneja en general, nos va a dar, a veces sí, a veces no, pero nos deja pesquisar un poquito cómo va a ser esa relación transferencial con el analista, y que a veces tenemos que evitar caer en esos lugares para no caer en la serie de personas que la cagan a pedo, por ejemplo, porque no la estaríamos ayudando, ¿sí? Simplemente por eso. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguien más? Bueno, pasamos al tema del diagnóstico. Entonces, el diagnóstico un poco creo que lo habíamos hablado, viene de la medicina, tiene que ver con las características de una enfermedad y que su uso corriente más que nada es de observación y clasificación, ¿sí? Pero, a decir Rubinstein en su texto, este diagnóstico no nos dice nada de esa persona, ¿sí? No nos dice nada de su padecimiento. Solo el paciente, a partir de lo que habla, a partir de las intervenciones que puede hacer el analista, se va a poder ir armando pieza por pieza eso que lo aqueja de su padecimiento, ¿sí? Entonces, para nosotros como analistas, el diagnóstico va a ser una conjetura que se construye a partir de la escucha.
En muchos casos el diagnóstico va a llevar más tiempo. Como les decía antes, si hay dudas en eso que escuchamos, hay muchas presentaciones sintomáticas que generan muchas dudas, ¿sí? Que uno no sabe si está en una neurosis, en una prepsicosis, si estamos hablando de una estructura límite o border. Entonces en esos casos va a llevar más tiempo. Nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario y siempre dentro de ese tiempo la cautela en la escucha y en las intervenciones. Y un diagnóstico va a ser necesario por varias cuestiones. Primero y principal, para saber si para esa persona en particular un tratamiento analítico va a ser beneficioso, ¿sí? Si le va a servir a esa persona. Ya habíamos visto que Freud pensaba que el método analítico tal y como él lo había pensado no era posible para la psicosis. Sin embargo, esto no es así para los postfreudianos ni para Lacan. Otra cuestión es para saber si ese paciente va a necesitar una medicación psiquiátrica. ¿Sí? Debemos evaluar si creemos que es necesario que además esté medicado. No solamente hablando de psicosis, ¿sí? A veces por temas puntuales y en alguna situación o en algún momento puntual, en una neurosis grave, se puede llegar a necesitar una medicación, ¿sí? Por ejemplo, en un ataque de pánico. Entonces vamos a tener que evaluar si es necesario y si le va a servir a esa persona hacer una consulta con un psiquiatra para obtener medicación. Y además, como hemos dicho muchas veces, el diagnóstico también va a ser importante para saber cuál va a ser el mejor tratamiento para esa persona. Ya hemos dicho que no es lo mismo el tratamiento para la psicosis que para la neurosis. Rubinstein va a hablar de diagnóstico y psicoanálisis y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. Ella planteaba que en un principio los analistas arrancaban el tratamiento así sin más, sin hacer ningún tipo de diagnóstico, y esto traía graves consecuencias, ¿no? Por lo que ya venimos hablando. Y después se pasó a una etapa de todo lo contrario. Se hacía un diagnóstico minucioso, se hacía diagnóstico de personalidad, no se comenzaba un tratamiento si no había un diagnóstico de personalidad minucioso, exhaustivo, transmisible, ¿sí? O sea, pasamos de un polo al otro. Nosotros nos vamos a parar en el medio, ¿sí? Necesitamos hacer un diagnóstico para saber de qué estructura se trata, pero vamos a hacer un diagnóstico grueso, ¿sí? No vamos a ir tanto al detalle. Y tomando a Freud, la autora va a decir que es ingenuo pensar que la teoría no está presente en esas entrevistas preliminares, en eso que escuchamos. Es ingenuo pensar que la teoría no está presente. La teoría, de hecho, debe estar porque el conocimiento lo tenemos que saber, ¿sí? Tenemos que saber de qué se trata una neurosis, una psicosis, una neurosis obsesiva. Pero lo que plantea la autora es que ese saber no debe obturar la escucha. No tenemos que estar escuchando, pensando en la teoría. Porque ahí no estaríamos cumpliendo la regla de la atención parejamente flotante, ¿sí? Tenemos que escuchar lo que nos dice el paciente sin tener la teoría en la cabeza. Pero sí tenemos que tener, por supuesto, conocimiento de los cuadros, los síntomas. Pero lo que va a plantear ella es saber qué es lo que ocurre en la neurosis obsesiva o qué es lo que ocurre en una histeria, no nos va a decir nada de esa neurosis obsesiva o de esa histeria puntual que estamos escuchando. No nos va a decir nada de los significantes que lo marcaron, de sus fantasías, de sus fantasmas, de sus conflictos. Hay muchas pacientes
que vienen con autodiagnóstico, ¿sí? Pacientes que dicen, yo soy bipolar, un día estoy bien, otro día estoy mal, yo soy depresivo. Bueno, por supuesto no nos quedamos con eso, ¿sí? Lo interrogamos, le pedimos que especifique un poquito más, que nos hable de eso, lo hacemos trabajar, dice la autora. Entonces, un diagnóstico para el psicoanálisis no va a ser una clasificación y una etiqueta. Que además, dice Soler, otra autora que no tenemos para esta clase, la tenemos para la clase de práctico B, va a decir que muchas veces un diagnóstico es desagradable para el paciente y puede ser hasta agresivo. ¿Por qué? Porque borra lo singular de ese paciente, ¿sí? Lo etiqueta, lo encasilla. Hay muchos pacientes que googlean, maldito Google, que a veces uno busca cualquier cosa, y realmente para algunos pacientes es muy agresivo eso, ¿sí? Entonces el diagnóstico para psicoanálisis va a ir más allá de una clasificación, ¿sí? Siempre vamos a tener en cuenta la singularidad de ese sujeto. ¿Hasta acá se entendió? ¿Quieren hacer alguna consulta, alguna duda? No sé si pudieron leer los textos. También entraba el texto de Freud, pero ya lo hemos visto, ¿sí? En la clase anterior. No, súper claro, profe. Entonces, profe, los movimientos de apertura se van dando en el tratamiento, o sea, durante ese primer momento, ¿no? De las primeras, o sea, de las entrevistas preliminares, pero digo, durante ese intercambio analista y paciente sin que corresponda específicamente a uno o al otro. O sea, obvio que es la información que va a utilizar el analista para cómo encarar el tratamiento, pero no es que es propio de uno del otro, sino una dinámica que se da ahí, ¿no? Sí, se llaman movimientos de apertura justamente porque es como uno va a comenzar un tratamiento con ese paciente. Eso no quiere decir que después uno no pueda ir cambiando un camino. poco el rumbo, claro, exactamente. Yo les decía, Perdón. Sí, No, que yo lo había entendido más como una estrategia que tiene que buscar el analista, ¿puede ser? sí, ¿O estoy- también. Pero no es otra ok. cosa de lo que está diciendo tu compañera, es más o menos lo mismo. Ah, Es ok. en eso No que me había. escuchamos, tenemos que elegir cuál va a ser el mejor inicio o la mejor estrategia, como está diciendo Mariana, para ese paciente. Eso no quita que después no podamos ir cambiando. Yo les decía, uy, apareció el cartelito. Me perdí. Yo les decía la otra vuelta que, por ejemplo, un paciente con el que siempre trabajamos con diván, quizás viene alguna sesión que está muy desbordado, muy angustiado, y por ahí esa entrevista la podemos tener cara a cara, ¿sí? Porque a veces la mirada y que nos esté mirando y escucharnos y vernos al mismo tiempo puede funcionar como sostén. Entonces no es que uno ya está, decidió que lo va a poner a diván y listo, no se vuelve del diván, para nada, no es así. O al contrario, por ahí una persona que siempre atendemos cara a cara y alguna vez le proponemos que pase al diván, ¿sí? No es tan estructurado, uno va maniobrando con los pacientes. Sí, no sé si les contesté a Mariana y a Julieta. Sí, perfecto, Daniela, gracias. De nada. Sí, sí. ¿Alguien más quiere Profe, comentar? Sí, sí, yo tengo una pregunta más. dale. Con esto último del diagnóstico, que vos Sí. dijiste que, bueno, que Soler dice que hasta puede a veces ser agresivo, pero también pregunto, ¿puede pasar que un paciente nos solicite, como que nos diga que para él es más tranquilizador saber qué diagnóstico tenemos de él? El En ese paciente caso, casi siempre claro, pregunta, ¿qué tengo, qué soy, para dónde voy? Sí, bueno, le vas como, no sé cómo explicarlo, pero vas sorteando esa pregunta sin terminar de contestarle porque
En todo caso, le puedes preguntar para qué le sirve tener un diagnóstico, o le podemos decir que eso no va a influir en el tratamiento, ¿sí? Lo puedes ir llevando de última a que él conteste, a ver qué piensa él y por qué lo piensa, ¿sí? Por eso decía, los pacientes que vienen con un autodiagnóstico no nos quedamos con lo que nos dice, sino que lo interrogamos, lo hacemos hablar de dónde sacó eso, o por qué piensa eso, o qué le parece de eso, ¿sí? Pero nosotros no nos manejamos con un diagnóstico de, ay, vos sos neurótico obsesivo. No, eso no se trabaja así, porque aparte no sirve de nada, ¿sí? Es verdad que a muchas personas no solo preguntan, sino que a veces es tranquilizador saber lo que tienen. Pero con decirle que lo vamos a ir viendo y que estamos para ayudarlos y que, digamos, ese padecimiento va a ir aflojando con el tiempo, eso también le sirve mucho al paciente. Profe, una última consulta. Dale. Y en caso de que una esté enfrente a una niña, a un niño, este autodiagnóstico en algún punto también lo tenés que hacer en base a sus padres. Digo, esta relación de la familia que también es como quien un poco acompaña ese tratamiento, más allá que el paciente de una es el niño, pero ese adulto siempre interviene un poco. Tendríamos que tener en cuenta como ese doble autodiagnóstico, digamos, con esas dos situaciones. Sí, mira, del trabajo con niños mucho no te puedo decir porque yo no tengo experiencia y esto es clínica de adultos, no vemos qué es lo que sucede con un niño, pero sí te puedo decir que sí, cuando uno trabaja con un niño, trabaja con los padres en conjunto, porque estás hablando de un menor. Entonces no solo hay un autor que se llama Pablo Peusner, que es un analista argentino, que sacó un libro que se llama Trabajar con niños es un cuento de chinos, y que él dice que trabajar con niños es un cuento de chinos porque uno tiene que lidiar muchas veces con los padres, ¿sí? O porque se meten, o porque uno ve algo que no le gusta, ¿sí? No es solamente trabajar con niños, estás trabajando también con los padres o con los responsables cuidadores, ¿sí? Pero no te sé Claro. decir más que eso porque, no sé, ni lo estudié, ni me especialicé en eso, ni tengo experiencia. Claro, gracias, profe, porque me acordaba, o sea, del adulto padre en ese caso, como que también trae sus representaciones ahí, pero tenés razón que en realidad. También, pero no es nuestro paciente. Claro, exacto, exacto. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? ¿Se entendió todo lo de hoy? ¿Sí? Bueno, entonces dejamos acá por esta clase, los veo 14:30 para el práctico B. Gracias, profe. De nada. Gracias, Hasta profe. luego. Gracias. Gracias, profe. Chao.